Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta jornada de videoconferencia que es la segunda y bueno, vamos a tocar los siguientes temas: teoría atómica, números cuánticos, configuración electrónica. Mi nombre es Elsa Aguilera y soy la tutora del grupo número 2. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y espero que podamos aprender mucho. Bueno, como todas las indicaciones de las videoconferencias, espero que mantengan sus micrófonos apagados o en silencio cuando no sea momento de opinar para evitar interferencias. Y cuando yo les solicite su opinión, entonces encenderlo por favor para poder colaborar y que la videoconferencia sea un poco más dinámica, porque nos tocó a la hora más caliente. Al menos acá en mi casa hace un calor exagerado, no sé dónde ustedes, pero vamos a desarrollar estos temas de la mejor manera. Para comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por átomo? Cuando escuchan la palabra átomo, ¿qué se les viene a la mente o qué les han enseñado en sus estudios anteriores? La palabra átomo, ¿qué significa para ustedes? Una unidad subatómica que compone toda la materia. Muy bien, gracias por su respuesta. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra aportación? Pequeñas partículas. Muy bien, sí, son pequeñas partículas. Una tercera y última opinión. Elsa, recuerde revisar ¿Sí? el chat por la forma en que está compartiendo. Hay que revisar el chat, vaya a la aplicación de Skype para que pueda ver los comentarios, ¿verdad?, de los aspirantes. Dice Roxana Lemos, una partícula sumamente diminuta. Sí, muy bien. Susi Carvajal, parte más pequeña de un elemento. Muy bien. Alexandra, que componen un elemento. Sí. Y Josué, la unidad mínima de la célula. Bueno, gracias por sus opiniones. Vamos a continuar. ¿Por qué creen ustedes que les pregunto qué entienden por átomo o qué conocen por átomo? Porque esto es como el centro, como la parte fundamental de todo nuestro tema que vamos a tocar este día. Porque los temas son teoría atómica, números cuánticos y configuración electrónica. Entonces, el átomo es fundamental para todos estos temas. El concepto de átomo que yo les traigo esta tarde es el siguiente. En química y física, átomo del latín átomos y del griego, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero ahí pueden ustedes ver las letras, pero significa en español indivisible. Es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades que no es posible dividir mediante procesos químicos. El concepto de átomo como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo ya fue postulado por la escuela atomista en la antigua Grecia. Sin embargo, su existencia no quedó demostrada hasta el siglo XIX. Con el desarrollo de la física nuclear en el siglo XX, se comprobó que el átomo puede subdividirse en partículas más pequeñas. Estructura atómica. La teoría aceptada hoy es que el átomo se compone de un núcleo de carga positiva, formado por protones y neutrones, alrededor del cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa. Acá podemos observar el pequeño dibujo o representación que les he colocado, donde podemos observar el núcleo, los protones, los neutrones y los electrones, para tener una mejor idea de lo que es el átomo. La historia de la teoría atómica. El concepto de átomo existe desde la antigua Grecia, propuesto por los filósofos griegos Demócrito, Leucipo y Epicuro. Sin embargo, no se generó el concepto por medio de la experimentación, sino como una necesidad filosófica
que explicara la realidad, ya que como proponían estos pensadores, la materia no podía dividirse indefinidamente, por lo que debía existir una unidad o bloque indivisible e indestructible que al combinarse de diferentes formas creara todos los cuerpos macroscópicos que nos rodean. El siguiente avance significativo se realizó hasta 1773, cuando el químico francés Laurent de Lavoisier postuló su enunciado: la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, que hoy lo conocemos como la ley de la conservación de la energía. Demostrado más tarde por los experimentos del químico John Dalton, quien en 1804, luego de medir la masa de los reactivos y productos en una reacción, concluyó que las sustancias están compuestas de átomos esféricos e idénticos para cada elemento, pero diferentes de un elemento a otro. En la representación que les he puesto acá en la diapositiva tenemos el hidrógeno gaseoso. Tenemos una cantidad de 4.032 gramos, más el cloro gaseoso que tenemos 141.812 gramos. De esa mezcla tenemos el ácido clorhídrico, pero vemos que las cantidades de los gramos solo se suman, pero se mantienen la misma cantidad. Y tenemos 145.844 gramos. No se perdió ni un gramo en lo que fue la mezcla. Eso fue lo que demostró este científico. La evolución del modelo atómico. La concepción de átomo que se ha tenido a lo largo de la historia ha variado de acuerdo a los descubrimientos realizados en el campo de la física y la química. A continuación se hará una exposición de los modelos atómicos propuestos por los científicos de diferentes épocas. Algunos de estos ya son completamente obsoletos, pero los vamos a mencionar a manera de referencia para construir una mejor idea de lo que se maneja actualmente. Bueno, voy a pedir de su ayuda de nuevo. ¿Qué han escuchado sobre modelo atómico o cuáles modelos atómicos conocen? ¿Qué conocemos por modelo atómico o cuáles modelos atómicos conocemos? Dice Franklin Abel López, el de Rutherford. Muy bien. Alessandra dice... Buenas tardes. Buenas tardes. El modelo atómico de Bohr, de Dalton, de Thomson. Sí, esos son algunos de los que se manejan. Muchas gracias por su opinión. Modelo de Dalton, modelo de Bohr, sí, todo lo que ustedes han mencionado son algunos de los que existen. Vamos a ver en qué consiste uno por uno de los que han sido más importantes en la historia. El modelo de Dalton es el que vamos a mencionar primero. Fue el primer modelo atómico con bases científicas. Fue formulado en 1808 por John Dalton. Este primer modelo atómico postulaba que la materia está formada por partículas muy pequeñas, llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes. Los átomos permanecen sin división aun cuando se combinan en las reacciones químicas. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Sin embargo, desapareció ante el modelo de Thomson, que es el siguiente, ya que no explica los rayos catódicos, la radioactividad, ni la presencia de los electrones o protones. Veamos el siguiente modelo, que es el de Thomson. Este modelo fue representado en 1897
para explicar la formación de iones positivos y negativos y la presencia de los electrones dentro de la estructura atómica. Thomson ideó un átomo parecido a un pastel de frutas, de la analogía del inglés plum de pudín, una nube positiva que contenía las pequeñas partículas negativas, que son los electrones, suspendidos en ellas. El número de cargas negativas era el adecuado para neutralizar la carga positiva. En el caso de que el átomo perdiera un electrón, la estructura quedaría positiva, y si ganaba, la carga final sería negativa. De esta forma, explicaba la formación de iones, pero dejó sin explicación la existencia de las otras radiaciones. El siguiente modelo que vamos a hablar un poquito es el modelo de Rutherford. Este modelo fue desarrollado por el físico Rutherford a partir de los resultados obtenidos en lo que hoy se conoce como experimento de Rutherford en 1911. Representa un avance sobre el modelo de Thomson, ya que mantiene que el átomo se compone de una parte positiva y una negativa. Sin embargo, a diferencia del anterior, postula que la parte positiva se concentra en un núcleo, el cual también contiene virtualmente toda la masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza orbitando al núcleo, en órbitas circulares o elípticas, con un espacio vacío entre ellos. A pesar de ser un modelo obsoleto, es la percepción más común del átomo. Rutherford predijo la existencia del neutrón en el año 1920. Por esa razón, en el modelo anterior, que es el de Thomson, no se habla de este. Por desgracia, el modelo atómico de Rutherford presentaba varias incongruencias. Contradecía las leyes del electromagnetismo de James Maxwell, las cuales estaban muy comprobadas mediante datos experimentales. Según las leyes de Maxwell, una carga eléctrica en movimiento, en este caso el electrón, debería emitir energía constantemente, en forma de radiación, y llegaría un momento en el que el electrón caería sobre el núcleo, y la materia se destruiría. Todo ocurriría muy brevemente, y no explicaba los espectros atómicos. El siguiente modelo es el de Bohr, en 1913. Él mencionaba que el átomo es un pequeño sistema solar, con un núcleo en el centro y electrones moviéndose alrededor del núcleo en órbitas bien definidas. Las órbitas están cuantizadas. Los electrones pueden estar solo en ciertas órbitas. Este modelo es estrictamente un modelo de átomo de hidrógeno, tomando como punto de partida el modelo de Rutherford. Bohr trata de incorporar los fenómenos de absorción y emisión de los gases, así como la nueva teoría de la cuantización de la energía, desarrollada por Planck, y el fenómeno del efecto fotoeléctrico observado por Einstein. Cada órbita tiene una energía asociada. La más externa es la de mayor energía. Los electrones no radian energía, luz, mientras permanecen en órbitas estables. Los electrones pueden saltar de una a otra órbita si lo hace desde una menor energía. A una de mayor energía absorbe un cuanto de energía. Al igual, a la diferencia de energía asociada en cada órbita, si pasa de una de mayor a una de menor, pierde energía en forma de radiación o luz. El mayor éxito de Bohr fue dar la explicación al espectro de emisión de hidrógeno, pero solo la luz de este elemento proporciona una base para el carácter cuántico de la luz. El fotón es emitido cuando el electrón cae de una órbita a otra, siendo un pulso de energía radiada. Bohr no puede explicar la existencia de órbitas estables. Bueno, y acá tenemos una representación también donde nos muestra el electrón, el núcleo y las órbitas, que son cada uno de las líneas que podemos observar. El modelo de Schrödinger, disculpen si no lo puedo pronunciar correctamente, pero es considerado el modelo actual. Después de que Victor de Broglie propuso la naturaleza ondulatoria de la materia en 1924,
la cual fue generalizada por Erwin Schrödinger en 1926, se actualizó nuevamente el modelo del átomo. En el modelo de Schrödinger se abandona la concepción de los electrones como esferas diminutas con carga que giran en torno al núcleo. En vez de esto, describe a los electrones por medio de una función de ondulación, estableciendo que los niveles de energía de Bohr están formados por regiones discretas, a las que denominó orbitales, los cuales representan la región de mayor probabilidad de presencia de los electrones en una región delimitada del espacio. Esta zona de probabilidad se le conoce como orbital. Más adelante vamos a ver cuál es la importancia de esta zona. Bueno, este tema anterior, no sé si les pareció un poquito aburrido, un poquito que solo estábamos ahí repasando las teorías, pero no puede ser de otra manera lastimosamente, ya que teníamos que ver cada una de las teorías, una por una, y ver sus diferencias. Pero ahora vamos a entrar a un tema un poquito más práctico, donde vamos a poder interactuar un poquito más. El siguiente tema al cual vamos a tocar es números cuánticos. ¿Alguno de ustedes tiene una idea a qué se refiere este tema o han escuchado o han estudiado más antes este tema que me puedan ayudar o aportar algunas ideas? ¿Alguna opinión? Son valores numéricos, sí. Es la medida que se les da a los átomos. Medida así como tal no, pero sí es un nivel de energía que se puede medir mediante ellos. Algo por ahí. Que indican características de electrones. Sí, nos pueden indicar características de ellos de acuerdo a su ubicación. ¿Alguna otra opinión? Dice Cristian Díaz, es como el valor de ellos que indican su configuración electrónica y sus características. Sí, está ligada a la configuración electrónica, muy bien. Está basado en la teoría atómica, sí, tiene que ver, y son magnitudes físicas. Indican sus números de protones. Sí, nos pueden indicar algunas de esas características. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a continuar. Acá en los dibujitos que yo les he puesto en la lámina, tenemos los 4 números cuánticos principales. Dice Tatiana Herrera, radica en describir las características de todos los electrones de un átomo. Sí. Termina, yo creo que quisieron poner, determina la cantidad de una sustancia. Eso no mucho, no puede determinar la cantidad. Bueno, o al menos no lo veo así, pero ya vamos a ver en qué consiste. Bueno, les mencionaba que acá les he puesto en la lámina los 4 números cuánticos principales, bueno, los 4 que se usan actualmente. Se considera el principal es n, el que nos indica el tamaño. El siguiente se representa por L y nos dice la forma espacial. M es la orientación y S, que también es spin, que nos dice la rotación del electrón, si este es positivo o es negativo. Dice, demuestra los electrones de valencia. Radica en describir las características de todos los electrones de un átomo. Ahorita vamos a continuar con ello. En la otra parte de la lámina que yo les he puesto está la forma del electrón, la forma que van a tener de acuerdo al tipo. El tipo S es redondo, el tipo P ya tenemos X, Y y Z, y el tipo D ya tenemos 5 diferentes. Pero ¿y esto para qué nos sirve? Pueden decir ustedes. Pues se ha demostrado que los científicos han encontrado ahí los electrones. Cuando quieren buscar del tipo P, entonces buscan en esa ubicación. Cuando quieren buscar del tipo D, entonces van a buscar en la ubicación ahí según los dibujitos. Y eso es para lo que nos sirve, para saber dónde más o menos están ubicados los electrones que queremos ubicar. Bueno, o que queremos encontrar, perdón. Pauli fue uno de los científicos más importantes del grupo que crearon la teoría cuántica. Juega un papel crucial en el desarrollo de esta teoría. Cada una de las capas del modelo atómico de Bohr correspondían a un conjunto de números cuánticos, es decir, de la región en la que se pueden encontrar los electrones dentro de un átomo.
y formuló lo que hoy se conoce como el principio de exclusión de Pauli, según el cual dos electrones no pueden tener nunca el mismo conjunto de números cuánticos, proporcionando así una razón para justificar la forma de llenarse las capas de átomos cada vez más pesados. Los números cuánticos son valores numéricos que nos indican las características de los electrones, de los átomos. Esto está basado desde luego en la teoría atómica de Bohr, que es el modelo atómico más aceptado y utilizado en los últimos tiempos. El diagrama la imagen que les he puesto en esta lámina, les quiero representar de lo que les está hablando arriba, que nos está hablando del llenado de los orbitales, y nos dice de que cuando tenemos 1s, 2s y luego, esos los tenemos completos porque tenemos 2 en cada uno. Pero ya cuando tenemos los p, ahí tenemos la probabilidad de que puedan caber 6 electrones. Pero acá nos está diciendo cómo es la manera correcta de llenarlos. Que primero vamos a llenar, digamos, los que van hacia arriba, todos los positivos, 1, 2, 3, 1 en cada casilla. Y luego, como tenemos 4, tenemos que comenzar a llenar de nuevo desde el primer electrón. Así es que una casilla nos queda llena con los 2 electrones y la otra nos queda vacía con los otros 2. Y la manera incorrecta de hacerlo es que pongamos los otros 2 electrones en una sola casilla, porque acá nos está mencionando que tenemos que empezar a llenar las capas de átomos cada vez más pesadas. Entonces tenemos que poner 1, 1 y 1 y después, si todavía tenemos que nos falten ubicar, entonces ir rellenando uno por uno. ¿Se comprende? Sí. Sí, muy bien, vamos a continuar. ¿Podría volver a repetirlo? Ok, con gusto. Entonces, la lámina que tenemos acá nos dice la manera correcta de cómo llenar los orbitales. Por ejemplo, en el 1s nosotros sabemos que caben 2 electrones, entonces uno hacia arriba que es el positivo y uno hacia abajo que es el negativo. Luego en el 2s también sabemos que caben 2 electrones, ponemos uno hacia arriba que es el positivo y uno hacia abajo que es el negativo. En el 2p sabemos que la posibilidad de albergar de los p es de 6 electrones. Pueden albergar hasta 6 electrones. Entonces nosotros tenemos 4 y los vamos a ubicar. Primero vamos a poner los 3 positivos, uno en cada casilla. Y luego como tenemos 4, el que nos sobra lo vamos a ubicar en la primera casilla. Esa es la forma correcta de llenarlo. Y la forma incorrecta de llenarlo sería ubicar 2 en cada casilla y dejar una casilla vacía. Así no puede ser, sino que tiene que ser 1, 1 y 1 y después el que nos sobra irlo a ubicar a la primer casilla de los P. ¿Ahora sí se comprende? Sí, o sea que nunca debe quedar ninguna casilla en blanco. Sí tenemos, si nos alcanza para llenarla, porque digamos, si tuviéramos solo dos en los P, entonces ahí vamos a poner 1 y 1 y nos va a quedar una vacía, porque solo vamos a tener 2, pero tenemos que poner una en cada casilla. No vamos a poner los 2 que tenemos en una sola casilla. ¿Se comprende? Sí. Sí, bueno, más adelante les voy a mostrar con ejercicios una mejor manera o para que se entienda mejor lo que les estaba explicando ahorita. Vamos a continuar. Dice Josué Sánchez, es parecida a la regla del serrucho. Tienen que ver ahí los dos. La regla del serrucho me imagino que es la de las configuraciones electrónicas, a la que le dices así. Pero se le llama también la regla de las diagonales, pero ya lo vamos a ver por ahí. El principio de exclusión de Pauli, lo que les estaba mencionando anteriormente. Un orbital determinado solo puede ser ocupado por 2 electrones, que para ello debe tener espines opuestos, los que les mencionaba. Uno positivo, que es hacia arriba, y uno negativo, que es hacia abajo. Por ejemplo, en un átomo cualquiera no puede existir 2 electrones en el mismo estado cuántico, o sea, 2 positivos o 2 negativos en el mismo, ni pueden tener la misma configuración cuántica. Deben diferenciarse por lo menos en uno de los valores de los números cuánticos.
Vamos a seguir. Ahorita vamos a hablar de los valores de los números cuánticos. Como les mencioné al inicio, tenemos 4 números cuánticos. El primero es el n. Vamos a ver qué quiere decir el n. El número cuántico principal proporciona el nivel de energía, donde se localiza un electrón, así como la distancia promedio relativa del electrón al núcleo. N posee valores de 1, 2, 3, hasta 7. Los elementos conocidos hasta esta fecha solo tienen como máximo el valor de niveles de energía al 7. Se comprende que el número cuántico principal nos representa los periodos, los 7 periodos en la tabla periódica. Son los que nos va a representar n. Ya lo vamos a ver mejor mediante un ejercicio. Vamos a continuar con la letra L. ¿Qué nos representa la letra L? Es el número cuántico azimutal. Proporciona el subnivel que determina la forma en que gira un electrón alrededor del núcleo. Cada orbital de un subnivel dado es equivalente en energía en ausencia de un campo magnético. L posee valores desde 0 hasta -1. Esto es muy importante que lo recordemos. El valor de n es el valor de los períodos, que puede ir de 1 hasta 7. El valor de L va desde 0 hasta -n. Si acá tenemos un ejemplo, si n vale 1, entonces L solo puede valer 0, porque recordemos que es n menos 1. Solo va a tener el valor de 0. Y este subnivel también es llamado S. ¿Cuántos subniveles de energía hay? Dice Juan. Los subniveles son lo que llamamos L, y pueden ser S, pueden ser P, D o F, según sea la cantidad de electrones que tenemos que ubicar. Acá pueden ver en el cuadrito que tenemos allí como pueden observar, el que dice así, entonces ahí están los subniveles. Si tenemos 0, eso nos representa a los S. Si tenemos un 1, nos representa a los P. Y si tenemos un número 2, nos representa a los D, y los 3 a los F. Entonces los subniveles de energía que pueden haber son 4, 0, 1, 2 o 3. Si n vale 4, entonces L va a tener valor de 0, 1, 2 y 3, porque recordemos que es n menos 1. Si n vale 4, entonces vamos a empezar a contar desde 3. 3, 2, 1 y 0. Vamos a continuar sobre los otros valores. El valor de m, que es el número cuántico magnético, define la cantidad y orientación de los orbitales dentro de un subnivel. M posee valores desde menos L, pasando por 0 hasta más L. Cada valor de m indica la presencia de un orbital, por lo que se observa que para el subnivel S igual a 1 orbital, en el subnivel P igual a 3 orbitales, en el subnivel D igual a 5 orbitales y en el subnivel F igual a 7 orbitales, representado por medio de una línea. El número cuántico m sub s, o también llamado spin, nos indica el número cuántico de spin y nos indica o define el giro del electrón en un orbital. Cada orbital tiene un máximo de 2 electrones y posee valores de más un medio y menos un medio. Eso que yo les mencionaba, puede ser positivo o puede ser negativo en un medio. Acá vamos a recordar los subniveles, lo que estábamos mencionando en la lámina anterior, que puede ser S, P, D o F, según sea el caso. Y para simbolizar la presencia de los electrones en cada orbital se emplean flechas de la siguiente forma. Allí podemos ver en el cuadrito inferior, donde está representado el más un medio hacia arriba y el menos un medio hacia abajo. ¿Hay alguna duda sobre el valor de los 4 números cuánticos? ¿Podría volver a repetir esos dos, el m y el m sub s? Ok, con gusto. El valor de m dijimos que puede ser desde menos 1 pasando por 0 hasta más 1. El valor de m, digamos, si es 3, entonces, el valor de L si es 3, entonces el valor de m va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. 7 valores. Es lo que les decía, que si tiene 3, entonces va a tener 7 valores, porque es desde menos L pasando por 0 hasta más L.
¿Se comprende? O sea que si me dan un número, tengo que contar 7 anteriores. Pero es que tenemos que ver desde menos, pasando por 0 hasta más 1. Por eso si el número es bien bajo, por ejemplo, 3 es bien bajo y vamos a encontrar 7, sentimos que son bastantes, pero es por eso que pasamos desde menos L hasta 0, por 0 hasta más L. Pero ya lo vamos a ver en un cuadrito donde se puede observar de una mejor manera, porque no sé si ahorita los tengo así como un poquito confundidos, pero porque no se ha representado como todo junto para ver cómo varían los valores de acuerdo a las letras. Pero ya vamos a ver un ejemplo para que les quede un poquito más claro. O sea que solo hay 4 subniveles de energía, que solo serían S, P, D y F. Sí, correcto. Que son los bloques en la tabla periódica. Ya vamos a ir a ver dónde están ubicados en la configuración electrónica. Pero ahorita vamos a continuar con los números cuánticos. Bueno, para hablar de números cuánticos necesitamos hablar de orbitales. Cada tipo de subnivel cuenta con diferentes orbitales, tabulados como lo indicamos anteriormente. En la siguiente figura podemos apreciar la forma de los orbitales, S, P y D respectivamente, así como los valores que corresponden al número cuántico M para cada caso. Por ejemplo, lo que les mencionaba, que los orbitales S tienen la forma redonda, como una esfera. Entonces, por eso no varía mucho, sino que solo puede ser más pequeño o más grande, según la cantidad. Por ejemplo, el orbital 2s es más grande y envuelve por fuera al 1s, porque el 1s es más pequeño. Y como es una esfera, se mueva hacia donde se mueva, siempre va a tener la misma forma, por eso no varía mucho. Pero los orbitales, los P, como ya son 3, entonces sí pueden ser, de acuerdo a la orientación, puede ser X, Y o Z. Pero esto solo es importante para lo que les mencionaba, para tener la idea de dónde podemos ubicar un electrón, pero solamente para eso. Acá en este cuadrito espero nos quede un poquito más claro lo de los subniveles. Si tenemos un subnivel S, que es igual a 0, entonces vamos a tener 2 orbitales, uno positivo y uno negativo. Número de orbitales es esas rayitas azules que podemos observar abajo. Eso representa el orbital. Por eso el número de orbitales nos dice 1, porque solo puede albergar 2 electrones, uno positivo y uno negativo. Capacidad máxima de electrones por subnivel S es de 2. En el subnivel P, sabemos que tenemos 3 números de orbitales y la capacidad máxima de electrones es 6. Uno positivo y uno negativo en cada orbital. Los D sabemos que tienen 5 números de orbitales y la capacidad máxima de electrones es 10, los que pueden albergar. Uno positivo y uno negativo en cada orbital, así como están acá representados. Los F sabemos que tenemos 7 y en cada uno se pueden albergar 2. Entonces tenemos una capacidad máxima de electrones de 14, así como están representados ahorita. ¿Hay alguna duda sobre este cuadrito? La podemos aclarar ahorita. Los números que están debajo de cada orbital, ¿qué significan? Significa de que, como nos dice el ejemplo, cuando L vale 1. Entonces, como recordemos que cuando L vale 1, entonces tenemos que pasar desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Entonces, si L igual a 1, menos 1, 0 y más 1. Cuando L es igual a 2, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Cuando L vale 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Entonces, eso quiere decir, mediante el ejemplo que está representado, dependiendo de los valores de L. Dice Mari Rodríguez, ¿puede haber una capacidad máxima de un número muy alto de orbitales? Pues hasta el momento solo son representados así como N es hasta 7, entonces de allí puede depender los demás. No puede haber mayor a 7 porque en la tabla periódica solo es hasta 7 los periodos. Alexandra, ¿cómo vamos a saber cuánto vale L? Recordemos que el valor de L depende
del número cuántico principal, que es n, que yo le mencioné que el valor de n es de 1 a 7. Entonces, todo depende del valor principal. Del principal va a depender el número 2, y de ahí el número 3, y de ahí el número 4. Lo primero que tenemos que determinar es el principal. Ya vamos a ver mediante ejercicios cómo se hace. Y arriba de esos números debemos de poner las flechas, ¿verdad? Sí, las flechas son las representaciones de los electrones, donde tiene que ir uno positivo y uno negativo a ley. No deben de ir dos positivos y dos negativos, no, sino que tiene que ir la pareja, uno positivo y uno negativo. Alessandra dice, lo dan siempre. Pues no lo dan, sino que lo vamos a tener que determinar mediante la configuración electrónica. Ya les voy a poner ejemplos de todo eso para que salgan de sus dudas. De todo eso hay ejemplos. Vamos a continuar para poder llegar a los ejemplos y puedan salir de esas dudas. Dice Gabriela Burgos, y siempre debemos de poner el número negativo al positivo dependiendo del subnivel que nos den. Sí, en L sí, porque como L depende de N, sí va a ser desde menos L, pasando por 0 hasta más L. Sí tiene que ser desde los negativos. Acá podemos observar algunos ejemplos sencillos. En el ejercicio número 1 dice, escriba todos los subniveles que existen en el nivel 4. En el nivel 4, ese nos indica nivel, ya sabemos que nos va a indicar la n, y yo les dije que puede tomar valores desde 1 hasta 7. Entonces, cuando n vale 4, L va a valer 0, 1 y 2. 0, 1, 2 y 3. Porque tiene que ser n menos 1. Recordemos el valor de L, es n menos 1. Y los subniveles, recordemos que cuando sea S va a representar, cuando sea 0 va a representar los S, cuando sea 1 va a representar los P, cuando sea 2 va a representar los D, y cuando sea 3 va a representar los F. ¿Se entiende ese ejemplo o lo tenemos que explicar un poquito mejor? Explíquelo un poco mejor, por favor. Vale. Recordemos que son 4 números cuánticos. Vamos a comenzar de ahí. 4 números cuánticos. El primero es n, que es el principal. Y n dijimos que tiene que ver con los períodos de la tabla periódica. N solo va a tener valor de 1 a 7. En este caso ya nos dan el nivel, que es el número 4. Acá lo tenemos. N igual a 4. Dijimos que L va a variar dependiendo de n. L va a ser igual a n menos 1. Y como n es 4, entonces L va a ser igual a 0, 1, 2 y 3, hasta 3, porque es n menos 1. 4 menos 1 igual a 3. Entonces, 3, 2, 1, 0. Esos van a ser los valores de L, que es el segundo número cuántico. Luego tenemos cómo son representados los subniveles. Cuando es 0, representan a S. Cuando es 1, representan a P. Cuando es 2, representan a D, y cuando es 3, representan a F. Eso es lo que quiere decir. Bueno, algunos dicen que sí se entiende, otros dicen que no, por eso les estamos explicando de una mejor manera ahorita para los que todavía no han comprendido. No sé si todavía no me comprenden, lo volvemos a explicar, no hay problema. ¿Lo explicamos de nuevo? Bueno, por favor, dice Susi, ¿ok? Entonces, cuando ya está el nivel, solo se resta 1 prácticamente. Para buscar el valor de L, sí, es lo que yo les digo, que ya está como una fórmula. N lo vamos a saber, entonces de ahí se van a derivar todos los otros números cuánticos del número principal, que es N. Entonces, si N es igual a 4, L va a ser igual a desde 0 hasta n menos 1. Como es n igual a 4, entonces n menos 1 va a ser 3. Entonces L puede tomar valores de 3, 2, 1 hasta 0, porque 4 es nuestro número principal.
mejor Sí. vamos a continuar y vamos a seguir explicando cualquier duda que tengan, porque si no, no vamos a avanzar. En el ejercicio número 2 dice, indique un conjunto de números cuánticos para un electrón en un orbital 3D. Acá nos está diciendo el orbital 3D. Ya no nos está diciendo el nivel de energía, sino que nos está diciendo el orbital. Entonces, cuando vemos el número 3, sabemos que n es igual a 3. Entonces, cuando n es igual a 3, L puede tomar valores desde 2, 1 o 0, porque recordemos que es n menos 1. Entonces, puede tomar valores desde 2, 1 o 0. Y ML, recordemos que puede ser o debe de ser desde más L pasando por 0 hasta menos L. Entonces, como L es igual a 2, entonces M va a ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y MS puede ser positivo o negativo del 1 medio. No sé si se comprende ahí o lo volvemos a explicar. Dice Juan, o sea que puede tomar el valor que queramos con tal de que no sea el número principal y L puede ser negativo. Es que puede existir una posibilidad de que puede ser varios números, pero dentro de las reglas que hemos mencionado. Para poder encontrar los números cuánticos existe una probabilidad que pueda ser cualquiera de los números. Vamos a volver a explicarlo entonces. Dice, indica un conjunto de números cuánticos. Dice un conjunto porque es de posibilidades de cuáles pueden ser. Cuando un electrón está en un orbital 3D, entonces n va a ser igual a 3 porque ahí nos está indicando. Entonces L, recordemos que es n menos 1 hasta 0. Y como n menos 1, 3 menos 1 igual a 2. Entonces va a ser, o puede ser 2. Puede ser 2, 1 o 0, pero en este caso le han dado el valor de 2. Y ML, recordemos que puede ser desde L negativo hasta 0, hasta llegar a L positivo. Entonces puede ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y el M sub S puede ser más 1 medio o menos 1 medio, ya sea positivo o negativo. Dice Roxana Lemus, más 1 medio y menos 1 medio siempre va a ser así. Sí, nada más esos valores puede tomar el spin, el último número principal, el último número cuántico, perdón, siempre puede ser cualquiera de esos dos. ¿Por qué nos da eso el M sub S? Dice Gabriela Burgos. Porque les explicaba en la lámina anterior el principio de exclusión de Pauli, que esto nos va a indicar el giro que tiene el electrón. Si es hacia arriba, va a ser positivo, y si es hacia abajo, va a ser negativo, de acuerdo a cómo se pueda mover el electrón. Recordemos que esto solo es a manera de tener una idea de cómo están ubicados los electrones en los átomos. No es como algo que esté escrito así como en piedra de que eso es así y no va a cambiar. Esto solo está basado en posibilidades. ¿Dónde pueden ser encontrados los electrones? No es que ya esté algo como allí va a estar, no. ¿Dónde se pueden buscar los electrones? ¿Por qué da eso el M sub S? Dicen. Ah, ok, gracias. Vamos a continuar. El tercer ejercicio dice, indique cuáles de los siguientes conjuntos de números cuánticos están permitidos. En este momento vamos a ver qué es correcto y qué no es correcto de lo que está planteado. Juanjo dice, si digamos que n es igual a 5, L es exacto, muy bien. Cuando n es igual a 5, L puede tomar valor de 4, 3, 2 o 1 o 0. Recordemos que L es igual a n menos 1 hasta 0. Sí puede tomar valor de 4, es uno de los valores posibles, Juanjo. Vamos a continuar con el ejercicio número 3. Entonces, les mencionaba que vamos a ver de los enunciados cuáles son correctos o cuáles son permitidos y cuáles no y por qué. ¿Siempre se toma en cuenta el 0? Sí, siempre se toma en cuenta.
Entonces, en el número 1, cuando n vale 1, L vale 1. Y ML igual a 0. Y M sub S igual a más un medio. Cuando este conjunto de números cuánticos no está permitido. Alguien me dice, ¿por qué no está permitido? Ya sé que está allí al otro lado de la explicación, pero que alguien me lo mencione para ver si se ha comprendido con sus palabras. ¿Por qué eso no puede ser correcto? Roxana Lemos dice, ¿por qué siempre es n-1? Pues ya es parte de las reglas para describir los cuánticos que los científicos han encontrado. Así es, ya la regla n-1 hasta 0. Gabriela Burgos dice, me perdí. Ok, le vuelvo a decir en qué estamos. En el ejercicio número 3, indique cuáles de los siguientes conjuntos de números cuánticos están permitidos. Acá les dije que vamos a ver qué es correcto y qué no en cada uno de los literales. Cuando n es igual a 1, L es igual a 1, M sub L igual a 0 y M sub S igual a más un medio. No entendí muy bien, dice Franklin. Pues ahorita lo vamos a explicar de nuevo y vamos a seguir viendo ejemplos para que comprendan muy bien, pero solo es cuestión de ubicar, les voy a dar la clave de los números cuánticos, es de identificar los cuatro números cuánticos y como la fórmula de cada uno. En la n es igual a los períodos de la tabla periódica, que ya allí en el ejercicio, en el enunciado se los dan, y solo se trata de ubicar del 1 al 7, esa es la clave. En el siguiente, en L, recordemos que va a ser igual a n-1 hasta 0. Allí podemos encontrar, de acuerdo al valor de n, los valores de L. Luego, para el siguiente, que es M, recordemos que la fórmula es desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Solo se trata de tomar en cuenta los negativos pasando por 0 hasta los positivos del valor anterior. Y luego, M sub S solo puede ser más un medio o menos un medio. Entonces, esas son como las fórmulas de los cuatro números cuánticos que ustedes se tienen como que aprender o tener la idea para poder entender este tema. Porque de ahí no se van a perder, porque esas son como las fórmulas, de ahí solo se trata de ser observador e identificar el primero para poder desglosar los siguientes. Susi Carvajal dice, en el primero quiere decir que no es permitido porque me dan el valor de L igual a 1. Correcto. Acá en color moradito yo les puse por qué no es permitido también. Porque L solo puede ser 0, porque cuando n es igual a 1, correcto. N es igual a 1, recordemos que es n menos 1, entonces si 1 le quitamos a 1, nos va a quedar 0. Entonces el valor de L va a ser igual a 0. Y M sub L también va a ser igual a 0. Entonces, ya descubrimos los tres números cuánticos. Solo nos va a quedar hasta dónde es el giro del electrón. Pero allí, claramente, eso no es permitido porque le han dado el valor de 1 a L. ¿Se comprende eso? Dice Natalie Palacios, ¿qué era L? Es el segundo número cuántico. El segundo número cuántico, el que nos va a indicar el segundo número cuántico llamado azimutal, proporciona el subnivel. Es el que nos indica el subnivel y determina la forma en que gira el electrón alrededor del núcleo. Esa era la respuesta para Natalie Palacios. ¿Se comprende el primer literal para poder seguir explicando el resto? Dice Juanjo, sí, pero no entiendo cómo sacar ML y MS. Bueno, para M sub L, ese va a depender de L. Solo vas a tomar en cuenta los valores comenzando desde el negativo de L, pasando por 0 hasta el positivo de L. Tu base va a ser L, los positivos y los negativos de L, tomando en cuenta el 0. Ese es el valor de M sub L. ¿Se comprendió, Juanjo? Ok. Vamos a continuar entonces.
¿Alguna otra persona que me quiera explicar con sus palabras? Yo sé que aquí está escrito porque no es permitido, pero quien me quiera explicar con sus palabras por qué el segundo literal no puede ser así como está acá, con los valores de n igual a 3, l igual a 1, m sub l igual a menos 2 y m sub s igual a menos 1. Porque L debería de ser 2, dice Gabriela Burgos. Si tenemos N igual a 3, L puede tener valores de 2, 1 o 0. El valor de L sí puede ser posible porque puede tomar valores, recordemos, desde menos N, 1 menos N hasta 0. Entonces, como N es igual a 3, el valor de L sí está correcto. Lo que no está correcto es el valor de m sub l. Bueno, en este caso, porque si le estamos dando un valor de 1 a l, entonces el valor de m sub l solo puede tomar 3 valores, los cuales son menos 1, 0 y más 1. Y acá nos están diciendo que el valor de m sub l es menos 2. Por eso no puede ser posible y no está correcto por el valor que le están dando, en este caso a m sub l. ¿Se comprendió? ¿Por qué el m sub s es 1? Dice. Muy bien, en el tercero, por eso no puede ser permitido, porque m sub s solo puede tomar valores de menos 1/2 o más 1/2. Nunca puede ser 1, solo puede tener esos dos valores. Sí, muy bien. Entonces, en el último es el único que sí puede ser permitido y está correcto, porque nos dan valores de n igual a 2, l igual a 1, sí está correcto, m sub l igual a 0, sí está correcto, porque recordemos que m sub l puede ser menos 1, 0 y más 1, sí está correcto, y m sub s igual a más 1/2, ese sí está correcto, todos los números cuánticos, y sí puede ser permitido. ¿Alguien que tenga una duda sobre este ejercicio o pasamos a lo siguiente? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Va con respecto a L, según lo que yo entiendo, va. Por ejemplo, si L vale 1, entonces M sub L sería más 1, menos 1 y 0. Sí, muy bien. Gracias. Y M sub S no entiendo bien cómo se saca. Es la única interrogante que me queda. Bueno, ok. M sub S solo puede ser más 1/2 o menos 1/2. Bueno, esa es la teoría que sirve para el llenado de los orbitales. Lo que les mencionaba yo, cuando era correcto o no correcto en una de las primeras diapositivas. Acá vamos a determinar si es más o menos 1/2 cuando los estemos ubicando. Si va hacia arriba, recordemos que vamos a poner todos los positivos primero y luego vamos a empezar a rellenar con los negativos. Ahí vamos a determinar si es positivo o si es negativo y saberlo con certeza. Dice Elizabeth Cruz, el valor que tomaría n solo puede ser menor a 7. Muy bien, es lo que yo les estaba explicando, que solo puede tomar valores desde 1 hasta 7, porque en la tabla periódica solo tenemos 7 niveles de energía o 7 periodos, que son los que representa n, solo puede tener valores desde 1 hasta 7. Ok, gracias, vamos a continuar entonces. Configuración electrónica de los elementos. Yo tengo una duda, disculpe. Sí, adelante. Con ese ejercicio, porque decía de que, bueno, en el segundo de que L es 1. Sí. Pero no había dicho de que sería L menos 1. Entonces sería, sería 2, pero puede ir desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿verdad? Sí, entonces, como en ese rango es el que está L, por eso es de que se puede. Sí, sí es permitido, sí, comprendo lo que tú me dices. Sí es permitido, pero en este caso, como está representado, n sí puede ser igual a 3, entonces L, que es n menos 1, sí puede tomar el valor de 1, pero lo que ya no está correcto es ML, porque es menos 2. Entonces, dime qué valor debería de tomar M sub L en el caso de que L vale 1. ¿Menos 1?
Exacto, puede tomar valores desde -1, 0 y +1. Entonces el error acá en este planteamiento es de que m sub l valga -2. Ese es el error. Si dijera que m sub l vale -1, entonces sí estaría correcto completamente, pero eso es lo que lo hace incorrecto. ¿Se comprende? Sí, entonces como concluyendo se dice que, o sea, podemos poner cualquiera de los números que estén en ese rango, ¿verdad? Sí. Pero digamos de que si ponemos en L, digamos, 3 o cualquier número, tenemos que poner el negativo de ese mismo número. En m sub l sí. Ajá, vaya, gracias. Desde el negativo, 0 y positivo. En L, ¿cuáles son el rango de números? El rango de números, bueno, yo creo que va a ser de 6 hasta 0, porque como va a ser n-1, y entonces n solo toma valores hasta 7, y n-1, entonces va a ser 6, o puede ser 6, 5, 4, 3, 2, 1, tomando en cuenta el 0. Esos son los valores que puede tomar L. ¿Se comprende? No. En el Entonces, segundo de ese ejercicio, porque, ajá. o sea, como decía antes, Ujú. 3 menos 1 daría 2, ¿verdad? ¿Sí? Pero como el 1 está en ese rango, está Ujú. bien, pero mi pregunta ¿Sí? es, ¿cuál es ese rango de números? El rango como es n-1, entonces, y n vale 3, entonces el rango de valores de L puede ser desde el 2, 2, 1 y 0. Porque 3 menos 1 igual a 2, entonces desde allí vamos a comenzar a contar 2, 1 y 0. ¿Se comprende? O sea que siempre sería desde el número que nos den hasta 0. Sí, solo restándole 1 porque es n menos 1. Digamos, nos da n6, n es igual a 6, podría tomar 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Correcto? Muy bien, Ya. así. Gracias. Bueno, aquí dice Natalie Palacios, no sé cómo sacar m sub l y m sub s. M sub l va a depender de l, como les mencionaba. Solo vas a tomar los valores negativos dependiendo de l, digamos, por ejemplo, l vale 2. Entonces tú vas a tomar los valores -2, -1, 0, 1 y 2. Desde -l pasando por 0 hasta más l, dependiendo de los números que tengas. Mari Rodríguez, creo que era la misma duda que tenía Natalie, entonces allí está resuelta. No sé si me expliqué o lo volvemos a explicar. O sea que para siempre va a depender n para poder encontrar l. Del valor de n van a depender todos los números cuánticos. Por eso se llama número principal, porque desde allí se van a desglosar el resto de números cuánticos. Solo hay que tener claro lo que yo les mencionaba, como las fórmulas o las claves para encontrar cada uno de ellos. Por ejemplo, que va de 1 a 7, por ejemplo, que es n-1 hasta 0, de ahí el siguiente que es los números negativos pasando por 0 y los positivos, y de allí el último que m sub s solo puede tomar valores de +1 medio o -1 medio. Esos son como las claves que tenemos que tener pendientes. O sea que n sería siempre mayor a l, ¿sí? N siempre va a ser mayor a todos los demás porque es el principal y desde ahí se va a desglosar el resto. Vamos a continuar con el siguiente tema porque si no, no vamos a terminar lo que son los temas. Y si nos queda tiempo al final vamos a sacar las dudas que tengan. Entonces ahorita vamos a continuar con el siguiente tema, que es configuración electrónica de los elementos químicos. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por configuración electrónica o qué ha escuchado, qué ha aprendido en temas anteriores o en clases anteriores sobre configuración de los elementos? ¿Qué entienden por configuración electrónica o qué conocen? Se podría decir que es como la ubicación de los electrones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede decir que es la ubicación de los electrones? Bueno, del átomo. Es la ubicación de cierto átomo.
La suma de los electrones y protones, sí, algo de eso en la tabla periódica. Dice Susi Carvajal, la configuración electrónica son la cantidad de electrones en un átomo. Sí, nos muestra la cantidad de electrones que tenemos en un átomo. Muy bien. Una última opinión sobre configuración electrónica. Mari es la que indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un producto de orbital antisimetrizados. Bueno, tienen mucha razón de todo lo que dicen, pero vamos a ver una definición que yo les traigo esta tarde sobre configuración electrónica. Para saber dónde se localizan los electrones en el modelo atómico cuántico se utiliza la configuración electrónica. Pero, ¿qué significa configurar? Significa ordenar o acomodar. Y electrónico se deriva de electrón. Así, configuración electrónica es la manera ordenada de repartir los electrones en los niveles o subniveles de energía. Para acomodar correctamente los electrones en el modelo atómico de la mecánica cuántica ondulatoria existen dos principios denominados fundamentales. El principio de edificación progresiva o regla de Aufbau. Cada nuevo electrón añadido a un átomo entrará en el orbital disponible de mínima energía. Es lo que yo les explicaba con el llenado de los orbitales, que primero vamos a llenar con todos hacia arriba y luego si todavía nos quedan disponibles, vamos a llenar con los negativos hacia abajo. Pero primero tienen que estar llenos, si nos alcanzan, o para lo que nos alcanzan, todos los hacia arriba. Bueno, ahí es donde se aplica la regla de Aufbau. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Dice Juanjo, se dividen los niveles de energía en 1S, 2S, 2B. Muy bien, allí vamos a explicar cómo se dividen los niveles. Abel dice, bueno, no sé a qué se refiere con la palabra tarde. Bueno, si es alguna pregunta, me la puedes reescribir porque no sé a qué se refiere la palabra. Juanjo, los niveles a los que se estaba refiriendo, bueno, pero en realidad son bloques en la tabla periódica. Que acá les puse una pequeña imagen de eso, donde están ubicados el bloque de los S, el bloque de los D, el bloque de los P, el bloque de los F. Así está dividida la tabla periódica y es como nuestra base para las configuraciones electrónicas. Yo les sugeriría que si tienen una tabla periódica, entonces la tengan ahí a la mano, o si no, en una nueva ventana ustedes pueden abrir la tabla periódica para ubicarse mejor de lo que vamos a estar hablando, porque si no va a estar así como en el aire y no me van a comprender muy bien lo que le quiero explicar, porque es necesario estar viendo la tabla periódica para comprender mejor. Esa es mi sugerencia. La regla de las diagonales es lo que mencionaba un compañero al inicio de la tarde, que él decía que si a eso me refería, pero es cómo están acomodados los orbitales. Entonces acá tenemos una representación en la parte inferior de lo que él se refería en el comentario que me hizo hoy por la tarde, que yo le dije, te refieres a la regla de las diagonales. Y esta consiste en distribuir los electrones de un átomo a partir de su número atómico, considerando el nivel y los posibles subniveles que existan en cada uno de ellos, lo que nos indica la forma en la que los electrones se localizan en un átomo. La regla de las diagonales ofrece un medio sencillo para realizar dicho cálculo. Recordemos que el número máximo de electrones en el subnivel eso se refiere al cuadrito que tenemos acá en la parte superior. Como les mencionaba allá en los números cuánticos, en 1S podemos albergar 2 electrones, uno positivo y uno negativo. En el 2S y en el P podemos albergar 6 electrones, porque tenemos 3 orbitales. En los electrones D podemos albergar 10 electrones, porque tenemos 5 orbitales. Y en los F podemos albergar 14 electrones, porque tenemos 7 orbitales. Entonces, la regla de las diagonales solo es como una manera para ubicarnos
cuando queremos hacer una configuración electrónica. Comenzamos por el 1S, el 2S, el 3S y así vamos avanzando de acuerdo al número de electrones que tenemos disponibles para ir distribuyendo. Ya lo vamos a explicar más adelante. Algo que les quiero decir yo, que cuando a mí me enseñaron la tabla periódica, me dijeron de que las configuraciones electrónicas las podíamos interpretar como la dirección de un átomo, para verlo así como representado en nuestra realidad. Nos decía el maestro, cuando ustedes van a buscar una casa, ustedes tienen que saber la dirección, ustedes tienen que saber por qué calle van a entrar, por cuál avenida. Entonces así es en la tabla periódica. Así ustedes deben de conocer dónde están los S, dónde están los P, dónde están los D. Es como encontrarle la dirección al elemento. La dirección de una casa es similar nada más que en la tabla periódica. Esa era la analogía que hacía el maestro para enseñarnos la tabla periódica, las configuraciones. Exactamente. Dice Mari Rodríguez, S llega hasta 4 en la configuración electrónica. Recordemos que en cada nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en cada nivel vamos a tener un S y ese S puede albergar 2 electrones como máximo. ¿A qué se refiere con que pueden haber 6 electrones en P? Dice Gabriela Burgos, 6 electrones en P porque en la parte de la tabla periódica donde tenemos el bloque de los P, podemos albergar 6 electrones porque tenemos 6 casillas donde podemos ubicar un electrón en cada una de ellas. Por eso es hasta 6 y teníamos 3 orbitales cuando queremos hacer los diagramas. Era lo que yo te decía, si puedes encontrar una tabla periódica o tenerla allí en otra ventana para poder ubicarte mejor de lo que estamos hablando. Puedes ubicar o puedes buscar dónde están ubicados los P y allí perfectamente vas a observar que hay 6 elementos en cada nivel de energía dentro del bloque de los P. Les he puesto una lámina acá de la información que nos brinda sobre cada elemento de la tabla periódica. Nos brinda su símbolo, su nombre, el número atómico, que es el número de protones, y el número de electrones cuando está en estado basal. También en algunas nos da la configuración electrónica de cada elemento. Nos da el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad. También nos da la masa atómica, que ahorita no la vamos a ocupar para ningún ejercicio, pero más adelante sí es fundamental en algunos temas, pero es parte de la información que nos brinda de cada átomo. Gabriela Burgos, ¿a qué se refiere con que pueden haber 6 electrones en P? Es lo que te decía, en el bloque de la tabla periódica donde tenemos el bloque de los P, pues, se pueden poner 6 electrones o se pueden ubicar 6 electrones en cada uno de los niveles de los P. Algunos ejemplos de configuraciones electrónicas les he puesto acá yo en las láminas. Vamos a ver cada uno de ellos. Al escribir la configuración electrónica de un elemento se pone primero el número de nivel y luego el subnivel con el número de electrones que lo ocupan. Por ejemplo, para el oxígeno, si ubicamos el oxígeno en la tabla periódica, vamos a ver que es el número 8. Entonces, ¿qué quiere decir con ser el número 8? En la configuración electrónica, cuando sumemos los electrones, nos tiene que dar 8 electrones en total que posee ese átomo. Entonces allí vamos a saber que la configuración electrónica que hemos realizado está correcta, cuando la suma nos dé el mismo número al que pertenece el electrón. Entonces, la configuración para el oxígeno es la siguiente: 1s2, comenzando por el primer nivel de energía. 1s2, luego, pasado ese nivel de energía, pasamos al segundo. En el 2 tenemos 2s2, pasamos por los S. Luego tenemos los P, porque allí todavía no tocamos los D, porque allí todavía no hay en esa parte de la tabla periódica. Entonces pasamos al bloque de los P. Y tenemos 2p4, tenemos 4 en los P. Entonces, al sumar el número de electrones, en el nivel 1 tenemos 2 y en el nivel 2 tenemos 2 y 4 son 6. Entonces, en la suma total, los 2 del primer nivel y los 6 del segundo nivel nos van a sumar 8, que es lo que yo les decía, que el oxígeno es el número 8 en la tabla periódica.
y nos tienen que sumar el número de electrones totales, el número del elemento en la tabla periódica. ¿Se comprende eso que les quise explicar ahorita? ¿Se ha comprendido la configuración electrónica del oxígeno? ¿Se ha comprendido o hay algún detalle que quieran que volvamos a explicar? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Ok, con gusto. Bueno, recordemos que el oxígeno, o lo pueden buscar en la tabla periódica, es el número 8, el elemento número 8 en la tabla periódica. Entonces, la configuración electrónica de él la vamos a empezar a sacar por el primer nivel. El primer nivel solo tenemos en el bloque perteneciente a los S. Entonces tenemos S1, S2. Allí ya tenemos 2 electrones con los cuales llevamos y los vamos a guardar para sumarlos. En el primer nivel vamos a tener 2 electrones. Luego bajamos al segundo nivel, luego a los S. Allí encontramos 2 S2, entonces allí tenemos 2 electrones también. Ya llevamos 4, solo nos hacen falta 4 para llegar a 8. Pasamos al bloque de los P. En el bloque de los P tenemos 4 electrones antes de llegar al oxígeno, entonces esos 4 son los que vamos a sumar. Es lo que yo les decía, es como la dirección donde vamos a encontrar un electrón. Podemos decir, primero pasamos por los S, luego regresamos al segundo nivel y volvemos a pasar por los S, luego pasamos por los P, 4, y llegamos al oxígeno, es lo que yo les decía. Dice Mario Rodríguez, entonces el número de electrones va a depender del bloque al que pertenecen. Sí va a depender la ubicación, pero ya sabemos que en los S son 2, en los D son 10, en los P son 6 y en los F son 14. Eso es como de regla, es que así va a ser, pero va a depender cuántos nosotros vamos a ubicar o cuántos hay antes del elemento al que queremos llegar, porque vamos a tomar en cuenta desde el 1 todos los que están antes de llegar al elemento al que queremos encontrar la configuración electrónica, todos los que estén antes comenzando desde el 1. Vaya, dice Cristian Liliana, una clave, se suman los números pequeños. Exacto, es lo que yo les estaba explicando. De cada nivel van a ir sacando los números pequeños y esos son los que se van a sumar para tener un total al final. Esa clave me enseñó a mí mi maestra. Esos numeritos pequeños indican cuánto pesa el elemento. Es por eso que hay que fijarse muy bien en la configuración electrónica. Por eso dijo la profesora que vienen siendo la dirección. Son los que te indican el valor exactamente, como yo les mencionaba. Es como la dirección de cada elemento, de los cuales se tienen que tomar en cuenta todos los que están antes que ese elemento. Se llega al 8 sumando los exponentes, dice Susi Carvajal. Muy bien, y así es con todos los elementos. Según el número de su ubicación donde se encuentran, entonces así va a ser los numeritos que vamos a tener arriba y son los que tenemos que sumar para ver si lo hemos realizado de una manera correcta, tomando en cuenta el número de electrones que podemos tener por bloque. Juanjo dice, dependen del nivel de energía. Sí, porque nos vamos a ir comenzando desde el 1, cuando terminemos el 1 seguimos en el 2 y así sucesivamente hasta donde se encuentre ubicado nuestro elemento que estamos analizando. Bueno, también le quería mencionar que las configuraciones electrónicas pueden ser de 2 tipos. Pueden ser expandida, que es la que estamos explicando ahorita, donde se toma desde el primero, y también existen las configuraciones electrónicas condensadas. ¿Pero qué quiere decir eso? Son como las más chiquitas. ¿Por qué? ¿Y cómo se sacan? Ahorita se los explico. El ejemplo que les traje para explicarles los 2 tipos de configuraciones es el del elemento del cromo, que es el número 24. Ustedes lo pueden buscar en la tabla periódica y la configuración electrónica de él es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6. 4S1 y 3D5. Esa es la configuración
electrónica expandida o larga, como le queremos llamar, o completa. Entonces, la configuración del cromo de manera expandida, ¿cómo la vamos a sacar? Como el cromo se encuentra en el nivel número 4, entonces podemos tomar el gas noble. ¿Cuál es el gas noble? Los que tenemos acá en la tabla periódica, ubicados de último. Entonces podemos tomar la configuración del gas noble que esté antes del elemento al que queremos llegar. En este caso, el gas noble que está antes del cromo es el argón. Y allí ponemos entre paréntesis el argón, que queremos decir que la configuración electrónica de ese gas noble está incluida dentro de la del cromo. Es como una forma de ahorrarnos espacio, de llegar más rápido a la configuración del elemento. Pero sí tenemos que tener bien claras ya las reglas o cómo se sacan, porque estamos acortándonos el trabajo, pero ya tenemos que tenerlo comprendido. Entonces ocuparemos el gas noble del argón y solo vamos a empezar a contar desde ahí. Entonces tenemos 4s1 y 3d5 después del argón. Entonces allí ya llegamos a 24. ¿Se comprende en qué consiste la expandida y la condensada? Me alegra que hayas entendido, Mari Rodríguez. Me alegra mucho que hayas comprendido. ¿Por qué se resta el 2 y el 6? Dice Franklin. No, no se restan. Eso es un guión, pero no es de resta, solo es para separar los dos números. En realidad no es una resta, sino que es una suma. Porque 2 más 6 son 8. Nada más es un guión para separar el 2, que corresponde al nivel 1, y el 6, que corresponde al nivel 2. Espero ahí aclarar tu duda. Dice Juanjo, es como una forma reducida de la configuración electrónica, porque no se ocupa el helio, ya que es un gas noble. Me perdí en lo que dijo del argón. Sí, es que la configuración electrónica reducida, como yo les decía, es como acortar el proceso de la configuración, pero esa casi no se utiliza. Bueno, en libros se utiliza más la otra, la expandida, donde están completos. Pero yo solo les quería comentar que existía también una condensada, por si ustedes se la encuentran por ahí en algún texto que lean, y saber que también existe y que se puede interpretar de esa manera. Cuando se ocupa la configuración electrónica del gas noble, en este caso es el argón, y luego se empiezan a contar los que siguen después de ese hasta llegar al número 24, en este caso, que es el cromo. Entonces, como tenemos 1s, 3d5, esa es como la terminación después del argón, los que siguen después del argón. Otra cosa que les quería mencionar en las configuraciones electrónicas es de que cuando escribimos los D, tenemos que restar 1 al nivel de energía. Porque si, por ejemplo, los D los encontramos en el periodo 4, no vamos a poner 4 de 5, sino que vamos a poner 3 de 5. Y ustedes perfectamente pueden ir luego de esta clase a buscar literatura o algunos ejemplos y van a encontrar que así se escribe. Cuando vayan en el bloque D, no se ponen en el periodo que se encuentran, sino que se ponen 1 antes. Le tienen que restar 1. Y cuando es el bloque de los F, que los actínidos, entonces ahí le tienen que restar 2. Si se encuentran en el bloque 6, ustedes van a ponerle 4 en el momento de la configuración electrónica. No les explico por qué es así, porque sinceramente lo busqué y no lo encontré. Nada más que dicen de que son reglas de las configuraciones electrónicas y así se ponen, nada más eso encontré y se los explico porque ustedes pueden encontrarlo en cualquier libro y van a decir, pero esto no corresponde al nivel de energía donde está. Pero así es, así son las reglas y así se deben de escribir e interpretar donde los encuentren escritos. No sé si me comprendieron lo que les quise decir o pueden buscar algún ejemplo ahí en internet para comprender mejor lo que les estoy diciendo. Vamos a continuar. Dice Medrano, entonces la configuración electrónica del berilio sería es 1s2 más 2s2, ya que son 4 electrones. Muy bien, así debe ser. Otros ejemplos que yo les he puesto acá en la lámina es escribir mediante la notación de la configuración electrónica por subniveles de energía para el átomo de aluminio y el átomo de níquel. En otras palabras, vamos a poner la configuración electrónica para estos dos átomos.
El átomo de aluminio está ubicado en la posición número 13 y ese es el Z para ese átomo. Entonces, la suma de todos los electrones o los numeritos chiquitos, como decía la compañera que le habían enseñado a ella, debe de ser 13 o darnos 13. Entonces, tenemos que hacer la suma si están buenos. 1S2, 2S2, ya llevamos 4, 2P6, ya llevamos 10, 3S2 y 3P1 llegamos a 13. Así se saca la configuración electrónica y así se corrobora si la hemos hecho correctamente, si el número de los electrones nos da el número del elemento. El níquel, que es igual a 28, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D8. Esos números nos dan 28, que es el número de la ubicación del níquel. El siguiente ejemplo dice indicar a qué grupo y periodo pertenece un elemento cuyo Z es igual a 11. Se realiza la configuración para llegar a 11. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. En la última capa es lo que nos indica que el número de electrones que tiene el elemento en la última capa, que es el número que tiene como superíndice la S al final o cualquiera que sean las letras, pero nos va a indicar el número de electrones que tiene en la última capa. Las letras nos van a indicar el subnivel que indica el grupo en el que se encuentra el electrón, que en este caso es el subnivel S o grupo S. Y luego los números más grandes son los que nos indican el último nivel de energía. Y este también para qué nos sirve, porque el número mayor que encontremos en la configuración nos va a ayudar para buscar el elemento en la tabla periódica, porque si yo veo que el número mayor es el 4, yo sé que en el periodo 4 encontramos ese elemento y ya se busca más fácil. Dice Josué, con la configuración condensada nos guiamos con los gases nobles. Así es, esa va a ser la clave. El gas noble que se encuentra antes de llegar al elemento que andamos buscando es nuestra base para la configuración condensada. Entonces, a manera de resumen, en esta configuración el periodo va a ser el 3, donde se encuentra el elemento. El grupo es el 1 y si lo ubicamos en la tabla periódica, el elemento es el sodio. Acá vamos a seguir hablando sobre la configuración electrónica de los gases nobles, que son los que se utilizan para hacer la condensada, la configuración condensada de la que estábamos hablando. Dice Mariela, sí, con respecto al ejemplo anterior, el 3 sería el nivel y el S sería el subnivel, correcto, así como tú lo has dicho, así es. Entonces, la configuración electrónica de los gases nobles ya sabemos que se encuentran en el grupo 8A y son llamados gases nobles. El número atómico, allí está cada uno de ellos y les puse este cuadrito porque les quería explicar lo que les estaba diciendo hace un momento. Por ejemplo, con el xenón, el número atómico es 54. Lo que yo les decía, con ejemplo, cuando encontramos ya que son D, según ubicamos es el periodo 4 donde está el D, pero aquí le hemos puesto 3 porque les dije que se le restaba 1. Entonces, no importa que del 4 nos pasemos al 3 y luego al 4 de nuevo a la configuración electrónica. Eso no es malo porque es así de regla ya que debe de ser así, pero así debemos de escribirlo y lo que importan son los numeritos de arriba, que son los que no deben de cuadrar en la suma. Y allí pueden ver la configuración de cada uno de los gases nobles cuando ustedes quieran hacer una configuración de manera condensada. Bueno, para finalizar los temas, los 3 temas que hemos tocado este día, que ya nos tardamos un poquito más de tiempo del que deberíamos, pero espero que se haya comprendido y se haya entendido la mayor cantidad de cosas, o si no, allí los que estén en mi grupo pueden escribirme y solucionar las dudas que tengan con respecto a los temas, o tal vez los demás tutores también les expliquen estos temas y ustedes puedan solventar las dudas que les hayan quedado. Pero a manera de resumen vamos a contestar estas preguntas, que es como lo más importante de los temas que hemos tocado este día. La número 1, partícula negativa localizada girando alrededor del núcleo de un átomo.
Los escucho, ustedes me deben de responder o decir cuál literal es el correcto en cada una de las preguntas. Partícula negativa localizada girando alrededor del núcleo de un átomo. Electrón. Electrón, muy bien, literal C. Vamos a continuar con la siguiente. Propiedad que permite conocer el número de protones o electrones que tiene un átomo. Número atómico. Número atómico, literal D, literal B, muy bien. La siguiente, número cuántico que indica la orientación que tienen los orbitales en un átomo. Orientación. La N. No, este es el nivel de energía. Recordemos, la orientación. Número cuántico que indica la orientación que tienen los orbitales en un átomo. M. Exacto, literal C, que corresponde a la letra M. Esta nos indica la orientación que tienen los orbitales en un átomo. La siguiente, número de electrones que presenta en el subnivel los C. 6. B6. Sí, literal B, 6, correcto. Hasta los aburrí, quizás con estarle repitiendo cuántos electrones albergaba cada uno de los bloques, pero qué bueno que se les haya quedado, muy bien. La última de esta dice, un electrón que tiene n igual a 3 y m igual a 0 debe tener, ¿cuál es la respuesta correcta? N igual a 3 y m igual a 0. La C. Literal C. Sí, correcto, el literal C puede tener L igual a 0, 1 o 2, porque como decíamos, tiene que ser N menos 1, ¿correcto? La siguiente, no puede existir dentro de un átomo dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. El enunciado corresponde ¿a qué principio? No puede existir dentro de un átomo dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Literal A dice Medrano, muy bien, el principio de exclusión de Pauli. Muy bien, gracias. La siguiente, científico que postuló un modelo atómico similar a un budín de pasas. ¿Quién fue el científico que postuló un modelo atómico similar a un budín de pasas? Thomson. Franklin, muy bien, Thomson, literal C. La siguiente, número cuántico en el cual el electrón tiene valores de más un medio y menos un medio. Juanjo dice literal D. M sub S. Sí, M sub S, muy bien, gracias. Y la configuración electrónica que corresponde al átomo de cromo, que lo ubicamos en el número 24, ¿cuál es su configuración electrónica? 2, 4, 6, 2, 4, 10, 10, 12, 18. La B. Muy bien, el literal B es el correcto. Esa es la configuración electrónica del cromo. Bueno, acá les puse también las respuestas correctas por si a alguien le había quedado duda de alguna y quería corroborarla o no había escuchado bien la respuesta. También se las puse acá subrayada la correcta. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto a ellos. Nos quedó ahí un tema que tocar que yo se los quería dar sinceramente, pero que no nos alcanzó el tiempo, que es las configuraciones electrónicas cuando es un catión y cuando es un anión, pero sí nos llevaría un poquito de tiempo y ya no tenemos tiempo, pero les dejo de tarea que vayan a leer sobre eso, configuraciones electrónicas de cationes y aniones y cómo varían ellas. Escucho sus preguntas o sus comentarios. Dice Elizabeth Cruz, ponga la última resolución, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿le escucho? Quería saber, ¿queda la videoconferencia grabada en algún lugar para consultarla al finalizar o en cualquier emergencia?
Ok, en respuesta a tu pregunta, sí queda grabada y tengo entendido que les están subiendo a YouTube, a la plataforma de YouTube, pero no sé con qué periodo de tiempo ya están en la plataforma, así que no sé si puedes estar revisando para el momento en que las suban y estén disponibles. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, y eso ha sido todo por hoy con los temas que yo les iba a impartir.